la funcionalidad del intestino, que son principalmente tres cosas, ¿no? La motilidad, movilidad, la absorción y la secreción. En este caso, está alterada la funcionalidad de la excreción, ¿no? Con una excesiva funcionalidad del mismo. Miren, acá vemos el mecanismo del estreñimiento crónico primario, ¿no? Primario, ¿qué quiere decir? Que está causado principalmente por alguna de las funciones intestinales, como les dije, que es secreción, absorción y motilidad. Alteraciones en la consistencia de la materia fecal, motilidad, calibre del colon y evacuación rectal. Son todos los factores que están comprometidos en el mecanismo fisiopatológico del estreñimiento crónico primario. Disminución de los movimientos intestinales, alteración en el peristaltismo, que puede encontrarse, por ejemplo, en alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia, disminución de la sensibilidad, asociado a patologías crónicas, neuropáticas, como por ejemplo en pacientes diabéticos, ausencia de relajación anal, también son mecanismos mecánicos principalmente, y falta de fuerza abdominal, ¿no? Que principalmente ocurre en los abuelitos, ¿no? Que comúnmente, como decimos, que no pueden empujar, no pueden hacer fuerza para defecar, sobre todo en la posición en que se encuentran generalmente pacientes que están en decúbito, ¿no? Abuelitos con postración crónica, ¿no? Lo ideal es que estén sentados o parados para por gravedad ayude a hacer un movimiento adecuado. Bien, dentro de las causas de estreñimiento tenemos estructurales y funcionales. Estructurales tenemos tumores, adherencias y úlceras, ¿ya? Y dentro de las funcionales tenemos inhibición permanente de los reflejos normales de la defecación, ¿ya? Importante esta clasificación de causa de etiología, ¿no? Perdón, chicos. Ajá, ya. Muy bien. Acá tenemos un cuadrito donde vemos las posibles causas secundarias de estreñimiento, ¿ya? Secundarias. En el anterior hemos visto la fisiopatología de estreñimiento primario, ¿no? Ahora, causas secundarias, ¿no? Orgánicas, por ejemplo, acá el cáncer, las masas, endocrinas, metabólicas, las alteraciones como de diabetes, hipotiroidismo, neurológicos, eventos cerebrovasculares, miogénicas, distrofias anorrectales, fisuras, estenosis, alteraciones en el esfínter anal, fármacos que también contribuyen, ¿no? Los famosos antihipertensivos, los antidepresivos, ¿no? La baja ingesta de fibra, también la dieta, ¿no? Y en el cuadrito tabla número 3 vemos los fármacos frecuentes relacionados con el estreñimiento, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a tener en nuestro día a día, en nuestra consulta, pacientes que van a concurrir, vamos a indicar algún medicamento y nos pueden estar llamando 2 o 3 días después diciéndonos que no puede hacer la deposición, ¿no? El diagnóstico se va a estar dado, como en todas las patologías, principalmente por una historia clínica correcta. Una buena anamnesis, edad, comorbilidades, factores de riesgo, como habíamos visto, enfermedades metabólicas principalmente, fármacos que estén tomando los pacientes, ¿no? Descripción de síntomas y guías, cómo son las deposiciones, hay que saber cómo es el día a día normal del paciente, sus deposiciones, cuántas veces al día hace, si hace todos los días, de qué características, qué consistencia, color, ¿ya? Cada qué tiempo realiza las deposiciones, si hay ausencia o deseo de esfuerzo excesivo, si hay tenesmo rectal, ya tenemos rectal la sensación de querer pujar, de querer defecar, pero no defecar nada, sensación de no haber vaciado el intestino por completo, síntomas gastrointestinales asociados, estilo de vida y hábitos dietéticos, consumo de laxantes también, y factores psicosociales que es muy importante. Y por supuesto después viene la exploración física. Se tiene a los criterios diagnósticos de Roma 4 para el estreñimiento crónico funcional. Muy importantes son estos 3 puntos que vamos a tener, que es presencia o más de los siguientes criterios. Es más del 25% de las ocasiones si hay esfuerzo excesivo, es decir, señor, usted hace fuerza para poder defecar, heces duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción, bloqueo rectal, maniobras manuales
para facilitar la defecación. Menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Esos son los criterios. Lo otro es la presencia de heces líquidas, es rara sin el uso de laxantes, ¿ya? Y 3, no debe existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Acá hay un asterisco, dice los criterios deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. ¿Ya? Importante estos criterios de diagnóstico de Roma, hay que tenerlo bastante en cuenta, porque acá vienen bastantes preguntas del examen. Miren, esto de acá es una clasificación de Borman donde nos dan las características de las heces, ¿no? Generalmente las heces que van a estar dentro de la clasificación de estreñimiento van a ser tipo 1 y tipo 2, trozos duros separados, ¿no? Heces caprinas como de los animalitos, fragmentos cohesionados en forma de salchicha dura seca. Esto está dentro de estreñimiento. Puede ser por un aumento de tiempo de tránsito, aumenta la absorción, disminución del número de deposiciones o un esfuerzo defecatorio excesivo. Bien, ahora respecto al tratamiento, ¿no? El tratamiento va a estar dado principalmente por realización de ejercicios, ¿no? Que adecúen la situación física personal del paciente, posiciones correctas, o que estimulen o mejoren el tránsito intestinal. Buscar el momento adecuado para la defecación, ¿no? Evitar estar sin estrés. Recuerden que los componentes psicógenos tienen bastante incidencia en estos cuadros, ¿no? Evitar la deshidratación, con una ingesta hídrica adecuada, de 1 a 2 litros por día. Alimentación debe ser regular y variada, con aumento de fibra, ¿no? Evitar comidas grasas, copiosas, flatulentas o la fibra insoluble. Los suplementos de fibra soluble son aconsejables y los laxantes estimulantes son el siguiente escalón terapéutico. Por supuesto que los los anteriores mencionados son asociados a estilos de vida, alimentación, actividad física, ¿no? Y el comportamiento psicógeno, que es importante, ¿no? Ya para el uso del laxante es el siguiente escalón que vamos a utilizar. Doctor, yo he cumplido con todo lo que usted me ha dicho anteriormente, pero igual sigo con la misma molestia. Muy bien, entonces ahí empezamos a utilizar los famosos laxantes. El algoritmo de tratamiento del estreñimiento funcional. Es un algoritmo muy importante, ¿no? Acá reconocemos al paciente ya con estreñimiento, ¿no? Y vemos pues definitivamente que hay ausencia de signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma, jóvenes? Abdomen en tabla, ruidos hidraídos disminuidos o ausentes, distensión abdominal, dolor abdominal agudo, e incluso podemos hacer un tacto rectal, ampolla rectal vacua, ¿no? Y todo eso de ahí son signos de alarma, signos de abdomen agudo, chicos, ¿ya? Importante tenerlo en cuenta. Si no existiera nada de esto, más estreñimiento, es decir, dificultad para la defecación, aumento de la fuerza para defecar, todo esto de acá, tenemos que ver si hay impactación fecal. Si no hay, hacemos un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y utilizamos el famoso polietilenglicol, ajustar dosis según la respuesta. Si no lo tolera, laxante estimulante. Si no hay respuesta, añadir un laxante estimulante. Y en ambas, si hay respuesta, mantener un tratamiento de 3 a 6 meses, ¿no? Con una supresión paulatina. Y si no hay respuesta, añadir lactulosa y estimulante. Miren, usualmente nosotros utilizamos la lactulosa como primera opción. Y es que en realidad no es por falta de conocimiento, sino que en nuestro ámbito, ya, a veces la parte económica influye mucho. Y definitivamente una lactulosa es mucho más barato que el polietilenglicol, ya, que el polietilenglicol. Entonces, es por eso que se utiliza a veces de forma incorrecta. Si hay impactación fecal, podemos utilizar el polietilenglicol de dosis progresivas por 2 semanas y ahí vemos todo lo que hay que hacer si no hay respuesta de intolerancia y si hay respuesta, ¿no? Al final debemos determinar si es que no funciona nada de esto, utilizar los enemas de fosfato o lavado con polietilenglicol.
esta es una manera general de cómo enfocamos el manejo, ¿no? Cómo utilizamos. El primer paso, como habíamos dicho, cambios de estilo de vida, modificaciones en estilo de vida, consejos dietéticos, alteraciones en la alimentación, aumento gradual de la fibra. Segundo paso, no me funciona esto, utilizamos los laxantes osmóticos, polietilenglicol, lactulosa. No me funciona esto, doctor. Laxantes estimulantes, los enemas o procinéticos. Ya, procinéticos, metoclopramida, por ejemplo, es un buen procinético, ¿no? Tratamiento farmacológico, acá hablamos ya sobre los laxantes, ¿no? Acá estos van a tener se van a clasificar según su mecanismo de acción. Incremento de volumen, ¿ya? Laxantes osmóticos, surfactantes somnolientes, estimulantes y otros agentes. Miren, estos son los fármacos más comúnmente empleados en el estreñimiento crónico funcional, chicos, ¿no? Cada uno con, perdón, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el polietilenglicol, cómo es que se debe utilizar, 17 gramos cada 24 horas, ¿no? Y vemos los diferentes efectos secundarios, ¿no? Dispepsia, flatulencia, diarrea puede ocasionar estos, ¿no? Y las contraindicaciones. Definitivamente ustedes van a ver que la contraindicación general en todos los tipos de fármacos que vamos a emplear, donde hay todos, es la obstrucción gastrointestinal. Recuerden, nosotros encontramos signos de alarma, que son principalmente los signos asociados a la obstrucción gastrointestinal, no podemos utilizar ninguno de estos. Lo matamos al paciente totalmente. ¿Ya? Recuerden. También hay que lograr un horario defecatorio, establecer pautas de conducta desde la infancia. Hay que favorecer maniobras posturales muy importantes, sobre todo en las personas adultas mayores, evitar el sedentarismo y la psicoterapia. ¿Qué dietas? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en mi alimentación? Nos va a preguntar el paciente. Debe haber un incremento de la ingesta hídrica, debe tomarse entre 1.2 a 2 litros por día, evitar alimentos astringentes como el pan blanco, arroz integral, carne, plátano, membrillo, infusiones de. Y hay que ingerir bastante fibra dietética, ¿no? De 20 a 30 gramos por diario, ¿no? Miren, este es un algoritmo de un manejo general del estreñimiento. Como hemos dicho al inicio, vemos la anamnesis y exploración física, se hace una analítica, un enema o una colonoscopía, ¿no? Para determinar el causante. Si hay estreñimiento secundario, se trata la causa secundaria y adiós problema. Pero si es un estreñimiento crónico funcional o primario, sin síntomas de alarma, hay que tomar medidas higiénicas, fibras, todas las medidas, hábitos alimenticios, ¿no? Actividad física. Si no hay respuesta, se deriva a una unidad de motilidad para su valoración y clasificación. ¿Ya? Es decir, para ver qué funcionalidad está viéndose más afectada. El tránsito, la absorción, ¿no? Y la composición, ¿qué es lo que se está viendo más afectado? Se hace un análisis y según eso se utiliza el tipo de laxante. Muy bien. Hasta ahí hemos tenido todo lo relacionado a estreñimiento. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Chicos. No, doctor, gracias. Ya, muy bien. Bien, jóvenes, vamos a seguir con dispexia. Dispexia, otro término también muy común, escuchado en el día a día, en nuestro día a día, ¿no? Doctor, tengo ardor, me arde, me molesta, me quema, ¿no? Ustedes lo van a escuchar siempre, chicos. Ah, mi hijito, mi hija estudia medicina, mira, ah, qué bien. Y se van a acercar, lo primero que le van a decir es eso, ¿no? Y todos siempre lo atribuyen a la famosa gastritis. Pero vamos a ver. Tenemos que la dispepsia es un malestar odoroso y doloroso crónico. Ojo, que es crónico, principalmente, o recurrente, que se localiza en la parte superior del abdomen y puede deberse a distintos procesos. ¿Cuáles son? Como reflujo gastroesofágico, enfermedad ulcerosa péptica o dispepsia no ulcerosa, una categoría heterogénea que incluye trastorno de la motilidad,
la susceptibilidad y la somatización, importantísimos, ese término somatización. Las neoplasias gástricas y esofágicas son causas menos frecuentes de dispepsia. ¿Ya? Recuerden, ¿ya? Cuando el paciente te viene y te dice, doctor, me arde, creo que tengo cáncer, doctor, es muy poco frecuente este síntoma en pacientes con neoplasias del tracto gastrointestinal. La anamnesis exhaustiva permite un diagnóstico diferencial exacto de la dispepsia en tan solo 50% de los casos. Imagínense, o sea, con una buena anamnesis, nosotros podemos determinar un 50%, ¿no?, del diagnóstico de dispepsia. En el resto, la endoscopía puede constituir un recurso diagnóstico útil, en especial en los pacientes cuyos síntomas no se eliminan con un tratamiento sintomático empírico de prueba. ¿Ya? Imagínense qué importante. Se dan cuenta que tanto en estreñimiento como en dispepsia la anamnesis tiene mucho que ver, es muy importantísimo, como en la mayoría de las patologías gastrointestinales. Definición. Definición: tenemos dolor o disconfort crónico o recurrente localizado en el abdomen superior. ¿Ya? Puede estar asociado a llenura precoz, a distensión abdominal, sensación de plenitud abdominal y náuseas. Doctor, yo siempre que como bastante, que siento lleno que voy a reventar y me empieza a arder la boca al estómago. Doctor, cada vez que como ají, me pasa esto. Doctor, cada vez que como frituras, me pasa esto. ¿Ya? Entonces debemos definir muy bien lo que es la dispepsia, ¿ya? Definirlo muy bien para no equivocarnos, ¿ya? Es un síntoma común con un amplio diagnóstico diferencial de una fisiopatología heterogénea. Así es. La dispepsia es un síntoma, chicos, que puede estar inmerso en una serie de síndromes o patologías, ¿ya? No se olviden, pero es importante determinarlo bien. ¿Es dispepsia o no es dispepsia? ¿Ya? Es importante determinarlo bien. Claro que esta es muy poca sólida, solita, sin acompañamiento de algún otro síntoma, es de poca ayuda, ¿no? Pero es importante determinarla. La etiología. El 25% dispepsia orgánica o secundaria. Y el 75% dispepsia funcional, idiopática o no ulcerosa. Miren, importante esto de acá. Importantísimo. De 10 pacientes que tengamos con dispepsia, 25 van a ser por una causa secundaria. O sea, 2 a 3 por una causa secundaria. Y los otros 7, 8 van a ser por un problema funcional. Y esto de acá, en este porcentaje de la etiología radica la importancia del manejo de la dispepsia, ¿no? En el porcentaje de que van a ser dispepsias funcionales. O sea, hay que solucionarlas. Causa de dispepsia secundaria, ¿no? Miren, estas causas de dispepsia secundaria: enfermedad úlcera péptica, herpes, fármaco, dolor biliar, cáncer gástrico, parasitosis, pancreatitis crónica y gastroparesia, ¿no? Son causas secundarias. Es decir, si nosotros determinamos dispepsia y vemos de que es asociado a algún efecto secundario de estas patologías, definitivamente manejamos estas patologías y adiós problema de dispepsia. La dispepsia ulcerosa, ¿no? La dispepsia ulcerosa. La dispepsia ulcerosa, no ulcerosa, puede relacionarse con distensión, a diferencia de la úlcera péptica, ¿no? Tiende a no remitir y a recurrir. La mayoría de los pacientes describen alivio marginal con el tratamiento antiácido, procinético y contra el Helicobacter pylori, ¿no? Y se le refiere para endoscopía con el objetivo de excluir de que sea una causa ulcerosa o resistente, ¿no? Si bien la endoscopía permite excluir otros diagnósticos, su efecto sobre el tratamiento de los individuos con dispepsia no ulcerosa es limitado, ¿ya? Limitado. Viene la dispepsia funcional. Esta se caracteriza por principalmente uno de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, importantísimo, saciedad temprana, sensación de llenura rápida, dolor y quemazón epigástricos, ¿no? Sin evidencia de ninguna enfermedad. Hay criterios de Roman 4
el cual es una plenitud postprandial molesta, saciedad temprana, dolor epigástrico molesto y ardor epigástrico molesto, ¿no? Y por supuesto que no haya evidencia de enfermedad estructural, ¿no? Con esto de acá podemos decir que es una dispepsia funcional, no es secundaria sino es primaria. Los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Mira, vamos a dispepsia funcional. Las causas. Una hipersensibilidad gástrica o duodenal, ya, problema del epitelio, relajación fúngica alterada también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se mantienen por mayor tiempo ahí los ácidos, neuropatía vagal, estrés psicológico, la famosa ansiedad, estrés, inmotilidad, sensibilidad al ácido, infección por Helicobacter pylori bastante común, hipomotilidad membral, vaciamiento gástrico retardado y disritmias. Se pueden dar cuenta todo eso asociado a la secreción y a la motilidad intestinal también. Bien, esto es una clasificación de síndromes de la dispepsia funcional. El síndrome de malestar postprandial, que está caracterizada por plenitud postprandial y saciedad temprana. Y hay el síndrome de dolor epigástrico, que es dolor epigástrico o ardor en epigástrico. Las alteraciones fisiopatológicas en la dispepsia funcional van a estar principalmente por un retraso del vaciamiento gástrico. Es decir, esto nos va a decir cuál es la fisiopatología de la dispepsia funcional. Hay un retraso del vaciamiento gástrico, ¿ya? Se mantiene mayor tiempo ahí los ácidos. Esto ocurre en 40% de los pacientes. Y informó que en un estudio medio italiano informó que el retraso del vaciamiento gástrico fue más frecuente en mujeres delgadas con plenitud postprandial, náusea, vómitos y ausencia de dolor gástrico. El otro es la hipersensibilidad a la distensión, ¿no? El otro mecanismo es alteración de la acomodación gástrica a una comida. Fundus rígido. No me cae bien, doctor, esta comida. Algunos de ustedes no sé si les pasará que a veces comen algo copioso. Por ejemplo, unos tallarines con carne, muy, muy copiosos, ¿no? Cuando comen algo copioso, les cae mal, queda después de unos 20, 30 minutos un ardor, una molestia, ¿no? Esto es alteración de la acomodación gástrica. El control con 40% está la normalidad, se asocia con saciedad temprana y la pérdida de peso, pero no con hipersensibilidad a la distensión gástrica. La evaluación que hay que hacer en el paciente con dispepsia primero es una anamnesis, historia clínica correcta, examen físico, determinar si no hay causas secundarias como masas abdominales, palidad, neuropatías o edemas, y los exámenes de laboratorio que podemos utilizar, hemograma, glicemia, calcio y perfil tiroideo. Pacientes mayores de 55 años con signo de alarma, ¿no? Una endoscopia digestiva alta lo más antes posible. Signos de alarma, chicos. Signos de alarma asociados a cáncer gástrico, sensación de llenura precoz. Como ustedes pueden ver, los síntomas que se acompañan a esta dispepsia son la plenitud temprana. Y eso es muy, muy relacionado al cáncer gástrico, chicos. ¿Ya? La edad de corte puede ser variable, de acuerdo a prevalencia. El Helicobacter pylori, una declaración de consenso europeo, recomienda endoscopía en adultos mayores de 45 años de edad que presentan dispepsia persistente. Importantísimo ese dato, ¿no? Pacientes menores de 55 años y sin signo de alarma. El método no invasivo para detectar el Helicobacter pylori, por ejemplo, la prueba del aliento, ¿no? Miren, el tratamiento de dispepsia funcional. Igual, siempre atribuido a cambios de estilo de vida, dieta, obesidad, tabaco, alcohol, café, chocolate, ingesta de grasas. ¿Qué podemos dar como medicamentos inhibidores de bomba de protones? El famoso omeprazol. Síntomas a los antiácidos, superior a los antiácidos, primera opción en pacientes con epigastralgia, ¿no? Y no se encuentran diferencias significativas en cuanto a dosis. Podemos utilizar procinéticos, como el sulpiride, la metoclopramida, bastante conocida, mosaperidina, domperidona también, ¿ya? Esto va a mejorar los síntomas, particularmente los asociados al síndrome de malestar postprandial. Importantísimo, doctor. Yo cada vez que como, ya quiero dejar de comer porque cada vez que como, me arde la boca, el estómago, doctor. Un ardor horrible. Ese es el principal síntoma. Si no hay respuesta al tratamiento inicial, se sugiere la combinación con los IVPs.
La metoclopramida parece menos eficaz y con mayores efectos extrapiramidales. También tenemos los analgésicos viscerales, como el famoso bromuro de dioxina, antidepresivos y ansiolíticos también, ¿no? Usados en pacientes que no responden a terapia de la primera línea, en especial si el paciente presenta factores de riesgo de enfermedad psiquiátrica, aquellos ansiosos, depresivos. Tratamientos psicológicos, si están asociados con eventos traumáticos, ¿ya? Con eventos traumáticos, comorbilidades psiquiátricas, y la psicoterapia es efectiva si es que hay mejoría de síntomas, bienestar y calidad de vida. En forma general, tenemos que decir que la dispepsia se trata con alteraciones o modificaciones en la dieta, correcta dieta, en sus horarios, erradicación del Helicobacter pylori, antiácidos, procinéticos y terapia de acción central. Miren este algoritmo, acá tenemos dispepsia funcional, síntomas predominantes, síndrome de estrés postprandial, procinéticos, síndrome de dolor epigástrico, antisecretores, es decir, los famosos IBPs. Si no hay alivio adecuado, pasamos a los antidepresivos. Si hay alivio adecuado, mantengo mi mismo tratamiento. Si no hay alivio adecuado con los antidepresivos, derivará al análisis histopatológico, evaluación clínica, tratamiento experimental. Experimental, chicos. Es decir, empiezo a probar cuál es el que le hace mejor, pero por supuesto tengo que determinar quién o cuál es la función gástrica que está siendo alterada para poder utilizarlo. ¿Con qué? Con su evaluación funcional. Conclusiones. El estreñimiento puede ser el inicio de una lesión subyacente grave del tubo digestivo, se debe tenerlo en cuenta, como el cáncer colorectal, que es poco común, o de todo el organismo con una enfermedad tiroidea. Los cambios en el estilo de vida pueden ayudar en el tratamiento del estreñimiento. Los laxantes estimulantes son el siguiente escalón terapéutico, no se olviden, no son los primeros, chicos, primeros estilos de vida. La anamnesis exhaustiva permite un diagnóstico diferencial exacto de dispepsia en tan solo el 50% de los casos, y los criterios para el diagnóstico de dispepsia deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Chicos. ¿Hay ninguna pregunta? No. No, doctor, todo entendible. Listo, chicos. Pues nos vemos hasta otra ocasión. Hasta luego, doctor. Hola, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Doctor. Solo doctor. Hasta luego, hasta luego.